insulina es una hormona producida por las células betas del páncreas en la islotes de Langerhans. Constituye el 60% de islote, cuya función principal es intervenir en el metabolismo de la glucosa, hidrato de carbono, que proviene de la alimentación o la producida dentro del organismo. La insulina pertenece a la entrada de glucosa en las células, fundamentalmente musculares y grasas, para que tengan energía y al tiempo favorece el almacenaje de glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo principalmente. Cuando se ha acumulado suficiente glucógeno, el resto de glucosa, facilitado por la insulina, se transforma en grasa que queda almacenada en los adipocitos, células grasas, pero tiene más acciones. Entre los principales están: número 1. Sobre los hidratos de carbono, facilita la entrada de glucosa en las células para aportar energía, en las células del cerebro. La glucosa entra sin necesidad de insulina. Facilita el depósito de glucosa en forma de glucógeno en el hígado y los músculos, principalmente. Interviene en la transformación del exceso de glucosa en grasa y su acúmulo en los adipocitos. 2. Sobre las grasas y las proteínas, facilita la formación de grasas, lipogénesis. Inhibe la incisión de las grasas en ácidos grasos, lipólisis. Facilita el transporte de aminoácidos a las células que son base para la formación de proteínas. ¿Qué controla la insulina? Si no tienes diabetes, la insulina ayuda a lo siguiente: regular los niveles de azúcar en la sangre. Después de comer, los carbohidratos se descomponen en glucosa, un azúcar que es la principal fuente de energía del cuerpo. La glucosa entonces entra en el torrente sanguíneo. Destino de la insulina secretada, actividad de insulina y tipo de insulina en sangre. El plasma contiene una variedad de sustancias con actividad tipo insulina, además de esta hormona. En realidad, si se mide la actividad de tipo insulínica mediante determinación de la captación de glucosa y el intercambio de gases en el tejido adiposo, los anticuerpos antiinsulínicos suprimirán solamente el 7% de la actividad plasmática de insulina, y estos anticuerpos no afectarán la proporción restante del 93% que se ha llamado actividad tipo insulínico no suprimible (ATINS). Gran parte de esta actividad persiste después de la pancreatectomía. Aproximadamente 5% del ACTINS se debe a factores polipéptidos del crecimiento somatomedina, que tiene actividad de tipo insulínico. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jade y yo les voy a hablar sobre lo que es la glucosa. Los carbohidratos son sustancias de amplia distribución en la naturaleza. En las células animales lo encontramos en forma de glucosa o de glucógeno y sirven como fuente importante de energía. Para poder llevar a cabo sus funciones, la glucosa debe entrar al interior de la célula para incorporarse en las vías metabólicas, y para esto requiere de los transportadores que le permitan cruzar la membrana celular. ¿Qué son los transportadores GLUT? Son una familia de proteínas que ayudan el transporte de la glucosa a través de la membrana celular a los diferentes tejidos. Si alguna de estas proteínas transportadoras no funciona bien, puede verse comprometida la llegada de la glucosa a un determinado órgano, como por ejemplo el cerebro. Para que la glucosa entre a la célula, necesita de la insulina, la cual es la hormona que crea el organismo y permite que la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, para que entre a las células para proveerlas de energía, es decir, es la llave que abre la célula en este proceso. Cuando llega la insulina, este envía una señal a la célula que activa los transportadores de glucosa, los cuales la mueven atravesando las paredes de las células y al ingresar se metaboliza para producir energía. Todo este proceso se lleva a cabo por el proceso de difusión facilitada y puede dividirse en transporte activo y en transporte pasivo. En el transporte activo transfiere solutos a través de la membrana lipídica sin energía a favor de su gradiente de concentración, y en el transporte pasivo transfiere solutos a través de la membrana lipídica asociados a una fuente de energía, como por ejemplo el ATP, en contra de su gradiente de concentración. GLUT4 se localiza en el intestino, en el riñón, en el útero, en la placenta, en el cerebro, en el pulmón y en la placenta. Posee actividad transportadora de glucosa y se cree que es capaz de transportar casi todos los monosacáridos a través del epitelio
intestinal. El GLUT5 se localiza en el intestino delgado, el riñón y transporta glucosa y manosa. El GLUT6 se localiza en el cerebro, en el riñón y la médula espinal. Es responsable del síndrome de discinesia y las convulsiones infantiles.